Hola, me llamo Chus y los libros son mi pasión, así que os voy a hablar de libros y más libros, de mis autores favoritos y de lo que me transmiten sus historias. Hablaremos de libros de fantasía y de ciencia ficción, de libros de acción y también de pasión, ¿por qué no? Como me pille el humor. Bienvenidos a mi mundo de fantasía. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy voy a introduciros un nuevo género, la fantasía urbana. ¿Qué es la fantasía urbana? Bueno, pues es un género de la literatura donde los seres fantásticos aparecen en el mundo de hoy en día, en nuestra sociedad, en nuestras ciudades, sobre todo. Se considera un subgénero de la fantasía. El mundo, por tanto, es el nuestro, nuestra historia, algo matizada, por ejemplo, los grandes desastres naturales, la peste negra, las grandes guerras, se suelen atribuir a causas sobrenaturales, pero por lo demás, sí, más o menos los patrones de nuestra historia. Y es nuestro mundo con nuestra tecnología y por tanto es un entorno en el que resulta muy fácil adaptarse, es fácil de entender para el lector, porque es al final una versión de nuestro mundo donde la magia y los seres mágicos existen. Son reales. Podríamos hablar de estas características en el género. Por un lado, que aparecen tópicos relacionados con la fantasía, como puede ser el tema del elegido y el mentor, esa figura del ser sabio que ayuda al protagonista, que encuentras en algunas novelas de fantasía urbana, como es la figura de Luader en la serie de October Daye de Sian McGuire, o, como decía, el elegido. Pero al contrario que el elegido de la fantasía tradicional, que normalmente es un chaval, puede ser mujer, pero normalmente es un chico de origen humilde que de repente se ve catapultado el protagonismo a causa por una profecía oscura que le augura unos determinados poderes y capacidades para enfrentarse al mal que va a asolar el mundo. En la fantasía urbana, el protagonista o la protagonista suele ser un miembro desprestigiado de un poderoso linaje que puede resolver una situación acuciante o enfrentarse a un gran peligro. Es, por tanto, un peligro más reducido normalmente. No estamos hablando del mal que va a dominar el mundo, sino que estamos hablando de eh, asesinatos, seres que buscan el poder desesperadamente. Es, por ejemplo, el libro de Kate Daniels, de Ilona Andrews, donde ella es la hija del ser que está buscando controlar, no el mundo en este momento, más bien lo que queda de Estados Unidos. Otra característica fundamental de este género, que se desarrolla en un ambiente urbano, sea una ciudad grande o pequeña. Es muy raro que aparezcan historias en ambientes rurales, aunque puede haberlas. Tercera característica que podríamos hablar, que aparecen elementos sobrenaturales, tecnologías de ciencia ficción, tecnologías mágicas, mitos, folclores, cuentos de hada que vertebran la historia. Es la parte definitoria. Un cuarto punto del que se puede hablar, que suelen tener atmósferas más bien oscuras, por lo menos, no todas ellas, pero gran mayor parte de ellas. Te recuerdan un poco a la novela policíaca negra, a esos ambientes un poco corruptos, de procesos policiales turbios, siempre intentando ocultar lo que de verdad ocurre. La quinta característica de la que podríamos hablar en estas historias es que aparecen todo tipo de criaturas míticas. Te pueden aparecer vampiros, hombres lobo, hadas, brujas, invocadores, hechiceros, sirenas, trasgos, zombis, druidas, ángeles, demonios, todos los seres sobrenaturales, sea los tradicionalmente monstruos del mundo original del terror, como podrían ser del mundo de la luz, como podrían ser los ángeles, ¿no? O los elfos, si quieres, van a aparecer de una forma u otra en estos libros. Y cada uno de estas especies, cada uno de estos seres va a tener sus propias costumbres y sus propias leyes, que son diferentes a las humanas y que van a entrar en conflicto con los humanos, con las leyes humanas. Es también una parte muy característica de este tipo de historias. La sexta característica es que el protagonista suele tener un pie en ambos mundos, en el mundo humano y en el mundo sobrenatural, bien sea por circunstancias accidentales, puede ser un humano que ha sido convertido en vampiro contra su voluntad, como puede ser la historia de Alan Travers de Thea White o Amber Farrell de Matt Fenwick, o bien por genética pura, es decir, es el protagonista o la protagonista parte del mundo sobrenatural, pero
por las circunstancias personales que sean, ha elegido vivir en el mundo humano. Es, por ejemplo, el caso de Kate Daniels, de Ilona Andrews o de Mercy Thompson, de Patricia Bridge. Séptima característica, que el protagonista suele ser un detective o un cazarrecompensas o tal vez un cazavampiros o practica algún tipo de vigilantismo y por una razón u otra acaba en contacto con este mundo secreto, no de lo sobrenatural, ejerciendo muchas veces como puente entre ambos. La mayor parte de estas historias resuelven crímenes. En eso tienen mucho en común con la novela policíaca. Podríamos dividir o hablar de dos grandes tipos, grosso modo, por lo menos a mi entender. Las historias donde el mundo sobrenatural es secreto, estas son las historias más antiguas, con las que se empezó el género y las que resultarán más familiares. Los humanos, o al menos la gran mayoría de los humanos, no son conscientes de la existencia del mundo sobrenatural. Suelen negarlo, no creen en él. Suele ser este secreto mantenido bajo pena mortal. Es decir, si un humano descubre algo sobre el mundo sobrenatural, o bien es secuestrado en el sentido que se le pone bajo la tutela de algún sobrenatural que lo controla de algún modo, se le hace olvidar, como en Men in Black, en la película, ¿no? Con el flasheador ese que aplicaba para borrarles la memoria de que habían visto un extraterrestre, pues pasa igual, solo que con magia, o directamente el humano es ejecutado. El mundo sobrenatural se mantiene en secreto y el secreto es absoluto y se mantiene bajo pena de muerte. Si el sobrenatural, si el ser sobrenatural es el que ha revelado a un humano algo sobre su mundo, es el ser sobrenatural el que es ejecutado, y normalmente el humano también. Y aún podríamos hablar de dos tipos de subgéneros o de subtipos dentro de este mundo secreto. El mundo secreto sin ninguna intención ni interés de ser revelado, es decir, la capacidad de lo sobrenatural para mantener su secreto no corre peligro alguno, de ningún tipo, aun con la tecnología disponible a los humanos y por tanto va a seguir siendo secreta. Y el segundo tipo que se ha hecho muy popular en los últimos años, donde el mundo secreto corre el riesgo de ser revelado. Los avances tecnológicos de los humanos hacen que cada vez sea más difícil mantener el secreto y por tanto se produce en las sociedades sobrenaturales un intenso debate entre aquellos sobrenaturales que quieren salir a la luz y aquellos que quieren permanecer ocultos. ¿Y cuál es el precio, el modo en el que debe hacerse cada cosa, tanto el salir a la luz como el mantenerse en secreto? Es decir, se discute cómo y cuándo salen del armario, por ejemplo, en la serie de Amber Farrell de Mark Herwig, donde esta hilo es fundamental para la historia. El control de la población sobrenatural en las historias del mundo secreto está totalmente en manos de los sobrenaturales. Los humanos no saben nada de este mundo. El segundo tipo de historias suponen lo contrario. En el segundo tipo de historias, el mundo de lo sobrenatural ha salido a la luz. Y los seres sobrenaturales, o al menos parte de ellos, conviven abiertamente con el mundo humano. La revelación pudo tener lugar hace generaciones, pudo incluso ser conocida de siempre en algunos libros, o puede haber salido a la luz hace unas décadas, o está en pleno proceso. Ahora mismo, cuando empieza la historia, es cuando se están desvelando las razas ocultas. Pueden haber salido a la luz todos los sobrenaturales que existen, todos los seres, pero lo más normal es que algunos hayan salido a la luz, mientras que otros grupos permanecen ocultos. Al menos de momento. Si, por ejemplo, tenemos que en la serie de Mercy Thompson, de Patricia Bridge, las hadas salieron del armario hace años, pero los vampiros y los hombres lobo, por ejemplo, siguen ocultos, por lo menos al comienzo de la historia. Este segundo tipo de libros en el que lo sobrenatural ha salido a la luz suelen tener algún tipo de policía, algún tipo de agentes de tipo FBI o policía directamente. Pensad que muchas de estas historias evidentemente tienen lugar en Estados Unidos. Tienen unos cuerpos policiales especializados en casos sobrenaturales y el protagonista muchas veces pertenece a uno de ellos. En algunos casos, los seres sobrenaturales viven bajo sus propias leyes, incluso sus territorios se consideran territorios no dentro del territorio estadounidense, es decir, son como embajadas de otros países y se respeta esos límites. Viven bajo sus propias leyes, paralelos y a la vista de los humanos, pero no bajo un control humano. Mientras que en otras historias, los seres sobrenaturales tienen que vivir bajo las leyes humanas, bajo el control de los humanos, con los consiguientes y enormes e ingentes problemas que esto supone. En cualquier caso,
Siempre hay un intenso conflicto entre los humanos y los sobrenaturales que han salido a la luz, porque evidentemente tanto el racismo como el miedo y el terror que causan estos seres, que normalmente son mucho más fuertes y muchísimo más poderosos que los humanos, causan en la población general y el consiguiente desprecio por parte de los sobrenaturales de los humanos, a los que muchas de las especies ven como presa. Así que el conflicto está servido. Tiene puntos en común con otros géneros como es la fantasía, como hemos hablado, pero también con la novela policíaca, ya que, como he dicho, os he comentado antes, muchas de las historias se desarrollan en torno a un crimen que el protagonista debe resolver, sea policía o no, da igual. Tiene muchos puntos en común con la novela romántica paranormal. De hecho, muchos de los autores se confunden y hay veces que es difícil separar los géneros. Quizá porque este es el género, después de la novela romántica, donde vais a encontrar más mujeres escritoras. Y muchas de ellas automáticamente se asignan a la novela romántica, pero no tiene por qué ser. Si hay una relación en la fantasía urbana, si es que la hay en la historia, que no siempre la hay, no es nunca el centro de la historia. Y si hay una historia romántica, tampoco tiene por qué ser una historia romántica convencional. Pero es que además la fantasía urbana, a diferencia de la novela romántica paranormal general, como digo, hay algunas novelas que es difícil de clasificar, el mundo sobrenatural suele ser mucho más descarnado y oscuro, porque muchas de las especies que aparecen ven al humano como presa. Muchas de estas especies han devorado, literalmente se comen a los humanos. Así que mientras que en la novela de la fantasía urbana intentan mantener la inhumanidad de las razas sobrenaturales, en la novela romántica generalmente se suele enfatizar su humanidad. Son dos caras de la misma moneda, sí próximas pero diferentes. Una misma autora tendrá una serie que sea, a mi entender, más fantasía urbana y otra que es netamente romántica. Os pongo el ejemplo de Nalini Singh. Nalini Singh tiene su serie de Sí, en las que habla de cambiaformas y de seres con poderes psíquicos, que es netamente romántica. El centro de cada historia es una historia romántica. El libro no se entiende sin la historia romántica, mientras que en su serie Arcángel sí que aparece una historia de amor que es importante en la historia, pero no define la historia. No completamente. Podríamos decir que es el 30% de la historia, pero el resto son crímenes que la protagonista va resolviendo. Aunque sí que es cierto que, dada el fuerte raíz que tiene esta autora, ella es una escritora de novela romántica, se clasifica como tal, en algunos de los volúmenes de la serie, el equilibrio gira más hacia el aspecto romántico de la historia. Pero no esperéis, si venís de la novela romántica, que la novela urbana tenga una historia de amor. Como digo, muchas de las historias no la tienen y en el caso de que haya una historia de amor, no tiene por qué seguir las líneas convencionales de la novela romántica. Son paralelas, pero no son lo mismo. Pero ambos géneros van a crecer juntos y se van a desarrollar en la misma época y muchas de las autoras, como digo, saltan de un género a otro. Así que relación entre ambas hay. Como tal, el género aparece en los 80. Se puede considerar que la madre del género es Anne Rice con su novela de Entrevista con un vampiro, que ahora os puede parecer chocante, pero cuando salió fue, la verdad, un shock. Fue la primera historia en la que los monstruos de la noche, las criaturas del terror, aparecen como algo más. Tal vez no sean humanos, tal vez vean a los humanos como presas, pero ya no son monstruos animalísticos guiados por el ansia constante de devorar sin ninguna razón ni voluntad. Son algo más. Y esto engendra el comienzo de este tipo de literatura. Tras los vampiros vienen los otros monstruos. Empiezan a aparecer los hombres lobo, los hombres pantera, bueno, todos los cambiaformas. Las hadas, en todos sus tipos, los fae, los demonios, los zombies, los ghouls. Poco a poco, todos esos monstruos de la noche, las criaturas ocultas, van a hacerse protagonistas de las historias. También por el otro lado, es en esta una fantasía en la que van a aparecer los ángeles, los arcángeles, serafines y todos aquellos seres que generalmente se asocian a los mundos celestiales. En los primeros tiempos suele ser historias que se desarrollan en las sociedades secretas, en los mundos secretos. Y normalmente el protagonista solía ser un hombre que investigaba un caso. A partir del 2000 este género estalla, crece desmedidamente y empiezan a aparecer montones de libros e historias.
Y una característica muy particular de esta historia es que, como digo, hay muchas mujeres escribiendo. Después de la novela romántica es el género en el que más mujeres escriben. Y no solo hay muchas escritoras mujeres, sino que muchos de los protagonistas son mujeres. Y son mujeres en libros de acción, porque esta es la otra característica que tiene estos libros. Son libros de acción. Por tanto, sus protagonistas son mujeres de acción, mujeres fuertes, mujeres que tienen poder o que luchan físicamente en un mundo que hasta entonces se consideraba netamente masculino. En la televisión podéis asociar este género con muchas de las series que os voy a mencionar y que os van a sonar, ¿no? La serie, por ejemplo, Encantada, no sé si la recordáis, esta es muy vieja, es de una bruja que hacía hechizos moviendo la nariz, una vieja de los 50 o de los 60. La serie de Sabrina, de Buffy cazavampiros, que esa seguro que la conocéis, la película de la familia Adams, o la serie Dimensión Desconocida, la serie Embrujadas, o si queréis la saga de la sangre o Blue Ties, que se basa en la obra de Tanya Huff, que es la más reciente, donde Vicky Nelson es una detective que investiga casos sobrenaturales. En inglés, como os digo, hay centenares de autoras y miles de historias. Algunas rozan el horror, como es el caso de la serie de Anita Blake de Laurel K. Hamilton. En otros es la novela romántica, como puede ser la serie Arcángel que os he mencionado antes de Nalini Singh. Y aunque comenzó usando los mitos occidentales y por tanto todo el folclore y los cuentos de hadas occidentales, con el tiempo se ha ampliado y se ha adoptado los folclores y tradiciones de todo el mundo, pero de todo el mundo, de todas las sociedades. Entonces empiezan a aparecer también monstruos africanos, o sea, mitología africana, empieza a aparecer mitología asiática, todo en un mundo común, en un mundo de lo sobrenatural que tenía relaciones, como digo, que o bien se mantiene oculto o ha salido a la luz. La raza, el género, la sexualidad, la justicia, la moralidad, son tópicos que aparecen en estas historias desde una lente muy particular, poniendo siempre al protagonista en unas situaciones en las que tiene que poner sus límites, delimitar sus fronteras, que suele ser mucho más allá de lo que el estándar social que nos rodea presupone. Como digo, si te gustan las mujeres guerreras, las mujeres de acción, este es tu género, no lo dudes. También deciros que los protagonistas de estas historias son de todas las edades. Y tenemos historias adolescentes, obviamente, como Demon's Apprentice de Ben River, de Darkest Power de Kelly Armstrong, o si queréis incluso la serie de Harry Potter, que algunos discuten que se pueda considerar en este género porque no se desarrolla en un ambiente urbano, pero desde mi punto de vista cumple todo el resto de tics para ser clasificada como tal. Pero junto a los protagonistas adolescentes tenemos protagonistas completamente adultos, gente de cualquier edad, pero de cualquiera, porque al rozar el mundo de lo sobrenatural podemos encontrarnos con protagonistas que incluso tienen centenares de años o miles, ¿por qué no? Depende de la historia. Os voy a nombrar algunos de los autores icónicos que os pueden sonar, aunque nunca los hayáis atribuido a este particular género. Son autores como Jim Butcher y sus Dresden Files, algunos de los cuales están traducidos, Ilona Andrews con su serie Cat Daniels y su serie Innkeeper, de la que desafortunadamente tenéis muy poco traducido, Shannon McGuire con su serie October Dagger o Indesi, magnífica serie donde las historias pueden matarte, que tampoco está traducida. Laurel K. Hamilton con sus inolvidables series Anita Blake y Mary Gentry, de las que tenéis traducido algún volumen. Kim Harrison con su serie The Hollows, que también tenéis alguno de sus libros traducidos. Patricia Bridge con sus series Mercy Thompson y Alpha y Omega, de las que una vez más no tenéis todo, pero algún libro sí que está traducido. Las series de Fight Hunter de Jane Yellowrock y Soulgood, que no están traducidas. La serie de Benedict Jacka de Alux Verus, sin traducir. La serie de Charlaine Harris, The Southern Vampire Mysteries, que está protagonizada por Shoki, de las cuales tenéis alguno traducido. Y otro autor, Kevin Herne, con su serie de Iron Druid Chronicles, del que también tenéis alguno traducido. Estos son autores que empezaron a marcar el género, pero como digo, hoy en día vais a encontrar muchísimas historias ambientadas aquí, desafortunadamente en su mayoría en inglés. Espero que os haya gustado este capítulo y nos vemos en el próximo. Hasta otra.